Es 15 de mayo de 2025. El Sherpa Pulchen Tamang estaba parado justo debajo del escalón de Hillary, uno de los puntos de congestión más mortales del monte Everest, mirando a un hombre que se estaba muriendo. Su oxígeno casi se había agotado. Sus piernas apenas funcionaban, y el escalador al que estaba guiando, Subrata Ghosh, de Bengala, estaba congelado y delirando, negándose a moverse. Estaban a 90 metros verticales de la cumbre y a una simple y terrible decisión de no volver a casa. Pulchen lo intentó durante horas. Le rogó, lo jaló, lo arrastró, esperó, pero Subrata no se movía. Permanecer ahí significaba la muerte para ambos. Así que Pulchen se dio la vuelta y se alejó. Esto no solo fue un ascenso fallido, fracturó algo más profundo. Los Sherpas se están marchando, y una vez que entiendas por qué, nunca volverás a ver el Everest de la misma manera. Para entender por qué Pulchen se vio obligado a tomar una decisión tan horrible, primero debes comprender quiénes son realmente los Sherpas, y te garantizo que no es lo que crees. Los Sherpas son un grupo étnico indígena de las regiones del Himalaya en Nepal y el norte de la India. Han vivido durante siglos en algunos de los lugares habitados más altos del planeta. Debido a esta herencia, la mayoría de la gente se los imagina como figuras casi míticas, guardianes espirituales de la montaña, construidos de forma natural para la altitud extrema, que no sienten dolor o miedo como el resto de nosotros. Pero eso no solo es incorrecto, es peligroso. Los Sherpas son personas normales, tienen familias, se asustan, sienten dolor y mueren como cualquier otro ser humano. La única diferencia es que han estado haciendo esto durante tanto tiempo que se han vuelto increíblemente buenos para ocultar lo aterrorizados que están. Permítanme hablarles de un hombre llamado Ang Dorje Sherpa. En 1996, durante una de las temporadas más mortales de la historia del Everest, Ang Dorje se ganó la reputación de valentía que todavía resuena en cada tienda de los campamentos base. Cuando un ciclón de niebla blanca atrapó a los escaladores en lo alto de la montaña, él no se refugió. Se aseguró a la cuerda, encendió su linterna frontal contra los vientos de la tormenta y subió de nuevo hacia la cumbre sur para tratar de llegar a Rob Hall y Doug Hansen. Mientras la mayoría de los equipos luchaban por sobrevivir dentro de sus tiendas rasgadas, Ang Dorje avanzó hasta que ráfagas huracanadas lo derribaron y lo obligaron a regresar. Trágicamente, al final, 8 escaladores murieron, incluyendo a su jefe y amigo, Rob Hall. Después, los testigos lo encontraron parado, solo, en medio del viento aullante solozando sin consuelo por la pérdida de Rob. Quienes lo conocían entendían por qué estaba tan devastado. Como explicó un amigo, Ang Dorje ve su rol en esta tierra como el de que la gente se mantenga segura. Aunque Rob fuera el líder de la expedición, Ang Dorje sintió que era su responsabilidad garantizar la seguridad de Rob Hall y Doug Hansen y los demás. Así que cuando murieron, no podía evitar culparse a sí mismo. El mundo del alpinismo llamó a los guías occidentales héroes por intentar salvar a sus clientes, y lo fueron. Pero aquí está la parte de la historia de la que nadie habla. Ang Dorje sobrevivió, pero el peso de esa supervivencia casi lo aplastó. Bajó con las mejillas y los dedos congelados, tan inflados que no podía sostener una taza. Pasó semanas recuperándose en Katmandú. Su familia no supo si estaba vivo o muerto durante días. Y cuando finalmente se recuperó lo suficiente para escalar de nuevo, nadie le preguntó si estaba bien. Simplemente esperaban que estuviera listo para morir por el siguiente grupo de clientes. Porque ese es el trato que cada Sherpa hace cuando acepta este trabajo. No son solo guías, son, en esencia, pólizas de seguro humanas. Cuando algo sale mal, y siempre algo sale mal, se espera que el Sherpa lo repare, sin importar el costo. Pero aquí está lo que realmente me molesta en este arreglo. Solo funciona en una dirección. Aún los Sherpas más exitosos se enfrentan a esta realidad. Tomen a Ang Teshirin Sherpa. Es básicamente realeza en el mundo del alpinismo. Fundador de Asian Trekking, una de las compañías de expedición más grandes de Nepal, expresidente de la Asociación de Alpinismo de Nepal, el tipo de día que los escaladores adinerados solicitan específicamente y por el que pagan precios exorbitantes para tenerlo en su equipo. Este es un hombre que ha sido condecorado por el rey de Bélgica,
que ha liderado expediciones durante décadas, que ayudó a construir la infraestructura que hace posible el alpinismo moderno en el Everest. Es tan exitoso como un Sherpa puede ser en esta industria, y a pesar de esto, alguien como él, en la cima misma de la profesión, todavía se espera que lo arriesgue todo por sus clientes. Todavía ve jóvenes Sherpas de su comunidad morir salvando a personas que no deberían estar en la montaña. Todavía es parte de un sistema donde las vidas de los Sherpas valen menos que los sueños occidentales. Aún así, Ang Teshirin Sherpa, con todo su éxito y reconocimiento, no puede cambiar la ecuación fundamental. Cuando un escalador adinerado se mete en problemas, el Sherpa arriesga todo para salvarlo. Pero cuando un Sherpa es el que está colgando de un acantilado, cuando es el que se está asfixiando en la zona de la muerte, ¿quién crees que viene a su rescate? Nadie. Cuando un escalador occidental muere, recibimos noticias detalladas de su vida, sus sueños y su familia en casa. Cuando un Sherpa muere, tienen suerte si su nombre es mencionado en absoluto. Por lo general, se les llama simplemente un guía local o personal de apoyo. Eso que dice todo lo que necesitas saber sobre qué vida, según la industria del alpinismo, es más valiosa. Y esto no es algo reciente. Ha estado ocurriendo durante décadas. Tenzing Norgay, el Sherpa que hizo cumbre por primera vez en el Everest con Edmund Hillary en 1953, fue prácticamente borrado de la historia durante años. La mayoría de la gente ni siquiera sabe su nombre, a pesar de que fue, sin duda, el escalador con más experiencia de los dos. El mito del Sherpa sobrehumano ha creado esta expectativa de que estos hombres, y casi siempre son hombres, deben estar dispuestos a morir por personas que no harían lo mismo por ellos. Y de alguna manera nos hemos convencido de que esto es normal, incluso noble. Pero ¿qué sucede cuando la gente de la que esperamos que los sacrifique todo, finalmente dice no? ¿Qué sucede cuando deciden que sus vidas valen más que la aventura de otra persona? Eso es exactamente lo que está empezando a pasar en el Everest. Y lo que le sucedió a Pulchen y Subrata fue solo el comienzo. Pero antes de llegar a eso, necesito contarte exactamente qué pasó en ese ascenso. Porque los detalles de esta historia cambiarán la forma en que piensas sobre el turismo de aventura para siempre. Para entender lo que realmente sucedió allá arriba, necesitas saber exactamente cómo se desarrolló esta pesadilla, hora por hora, decisión por decisión. Pulchen Taman era un Sherpa veterano con varios ascensos al Everest. Un hombre de complexión pequeña y tranquilo, que se movía con la eficiencia de alguien que ha pasado la mitad de su vida en el aire enrarecido. Había guiado a todos, desde directivos ejecutivos adinerados hasta novatos, y había aprendido a detectar problemas antes de que comenzaran. Pero nada en su experiencia lo preparó para Subrata Ghosh. Desde su primer encuentro, Pulchen supo que algo andaba mal. No exactamente mal, solo extraño. Subrata tenía esa mirada. ¿Sabes la que hablo? Esa emoción desorbitada que los guías experimentados aprenden a temer. La mirada que dice, estoy aquí para conquistar esta montaña, en lugar de, estoy aquí para escalar esta montaña. Hay una diferencia, y en el Everest, esa diferencia mata gente. El gerente de la expedición, Bodraj Bandari, te diría más tarde a los reporteros que Subrata estaba demasiado emocionado e ignoró repetidas advertencias. Pero lo que pasa con ser un guía Sherpa es que no puedes simplemente rechazar a un cliente porque parece demasiado ansioso y decir, lo siento señor, pero sus ojos son un poco demasiado brillantes para mi gusto. Aceptas el trabajo, asumes el riesgo y esperas que tu experiencia pueda compensar su entusiasmo. Pero en la noche del 14 de mayo, cuando Subrata insistió en empezar a las 10 p.m. en lugar de a la medianoche, Pulchen sintió su primer verdadero pico de miedo. No el miedo normal del Everest con el que puedes aprender a vivir. Esto era diferente. Su instinto le gritaba que algo malo avenecía. La mayoría de los escaladores comienzan su ascenso a la cumbre entre medianoche y 2 de la mañana, porque necesitas llegar a la cima a última hora de la mañana y bajar antes de que el clima de la tarde se vuelva mortal. Comenzar tan temprano los puso al frente de la fila de la cumbre.
Significaba que estarían solos en la parte superior de la montaña. Ningún otro equipo para ayudar si algo salía mal, ni nuevos reportes sobre las condiciones arriba. Básicamente, escalarían a ciegas. Pero Subrata no le importó. No escucharía las advertencias. Había entrenado durante años para este momento. Había pagado decenas de miles de dólares. Quería ir. Así que a las 10 p.m. empezaron a escalar. Quiero que imagines lo que es guiar a alguien a través de la zona de muerte. Para mí, suena como si fuera responsable de un niño, excepto que este niño pesa más de 80 kilos y se cree invencible. Cada par de minutos, tienes que darte la vuelta y verificar. ¿Todavía se mueve? ¿Está correctamente sujeto a la cuerda? ¿Muestra signos de mal de altura? Todo mientras tu propio cuerpo se está apagando y tu propio cerebro se muere de hambre por la falta de oxígeno. Durante las primeras horas las cosas fueron bien. No excelentes, ya que Subrata se movía lentamente incluso para los estándares del Everest, pero lo suficientemente bien. Pasaron el balcón a 8.382 metros, probablemente alrededor de las 4 de la mañana, dado su lento ritmo. Todavía tiempo, apenas. Al amanecer, estaban a tan solo 300 metros de la cumbre. A nivel del mar, eso no es nada, una caminata de 15 minutos. Pero a 8.500 metros de altitud, con vientos huracanados y ya exhaustos, esos son 3 horas más, tal vez 4. Entonces, empezó el viento. Si nunca has experimentado el viento a 8.500 metros, no puedes imaginarlo. Esto no es como una tormenta a nivel del mar. Es un viento que te golpea como un muro físico. Viento que literalmente puede levantarte y arrojarte de la montaña. Este era el tipo de viento que hace a los escaladores experimentados darse la vuelta. A esa altitud, no estás caminando por un sendero ancho. La ruta a la cumbre es una cresta aguda, a veces de tan solo 30 centímetros de ancho, con una caída de 3.000 metros a un lado hacia el Tíbet y una caída de 2.400 metros al otro hacia Nepal. Estás balanceándote en una cuerda floja de hielo y roca, donde incluso sin viento, un mal paso significa la muerte. Ahora, añade ráfagas de 100 km por hora a esa ecuación. Cada ráfaga de viento intenta arrancarte de esa estrecha cresta. Tienes que inclinarte contra ella, cronometrar tus pasos entre ráfagas, aferrarte la cuerda fija como si tu vida dependiera de ello, porque lo hace. Pulchen había escalado con viento antes, pero Subrata nunca. Era la primera vez que escalaba el Everest. Pulchen intentó revisar a Subrata y debió ser en ese momento que notó, con consternación, que las cosas no estaban bien. Subrata se retrasaba cada vez más en cada ascenso. ¿Le hizo una señal? ¿Le hizo saber con el gesto universal de los montañeros que necesitaban bajar? No lo sé. De cualquier manera, Subrata o no lo vio o no quiso verlo. Simplemente siguió escalando, un pie y luego el otro, dolorosamente lento, pero decidido a llegar a la cumbre. Ahora, quizás te estés preguntando, ¿por qué demonios Pulchen no lo canceló? Claramente debía saber que Subrata no estaba actuando racionalmente. Pero aquí hay algo que la gente no entiende sobre guiar en el Everest. No puedes físicamente obligar a alguien a dar la vuelta. No puedes agarrar a un adulto y arrastrarlo por la montaña cuando está decidido a subir. Todo lo que puedes hacer es aconsejar y esperar que escuche. Subrata no escuchó. Finalmente, a las 2 de la tarde, aproximadamente 13 horas después de haber comenzado a escalar, finalmente llegaron a la cumbre. Subrata levantó los brazos en señal de triunfo, sacó su cámara, posó para las fotos que demostrarían a todos en casa que lo había logrado. Pulchen probablemente se quedó a un lado mientras hacía su trabajo de guía, revisar su medidor de oxígeno por centésima vez, observar las nubes que se acumulaban en el sur, sentir que el viento se hacía más fuerte y calcular cuánto tiempo les quedaba. La matemática era simple y aterradora. Habían escalado durante 13 horas, les quedaban tal vez 4 horas de oxígeno. El descenso tomaría al menos 6 horas en buenas condiciones. Con estos vientos, tal vez 8. Pulchen probablemente sabía que estaban en serios problemas.
Pero aquí está el problema de ser un guía Sherpa. No puedes entrar en pánico, no puedes mostrar miedo, porque en el momento en que tu cliente ve el terror en tus ojos, deja de funcionar por completo. Así que Pulchen enterró su miedo, señaló hacia abajo de la montaña y comenzó el descenso. La primera hora fue mejor de lo que esperaba. Subrata estaba exhausto, tropezando a cada pocos pasos, pero se movía. Pasaron la cumbre sur, pasaron el Cornice Traverse. Cada paso es un pequeño milagro. Cada minuto estirando su suerte más y más. Luego llegaron al escalón de Hillary. Y antes de explicar lo que sucede a continuación, imagínalo. Estás a 8.750 metros de altura. El aire es tan signo que tu cuerpo está muriendo, literalmente, célula por célula. Debajo de ti hay una caída de 3.000 metros hacia la nada. Arriba de ti hay un muro de 12 metros de roca y hielo que necesitas descender de espaldas mientras estás exhausto, con vientos huracanados. Y fue entonces cuando Subrata Ghosh se sentó en la nieve y pronunció 4 palabras que cambiaron todo. No puedo ver nada ahora. La ceguera repentina a gran altitud no es algo poco común. Cuando tu cerebro no recibe suficiente oxígeno, tu visión es una de las primeras cosas que se pierden. Pulchen lo había visto antes. Sabía qué hacer. Bajar al cliente rápido antes de que el mal de altura empeorara. Pero Subrata dijo algo que hizo que la sangre de Pulchen se congelara. No me moveré. Deja que esto se asimile. A 8.750 metros en medio de la zona de la muerte, con el rescate imposible y el oxígeno agotándose, Subrata no se desplomó, no se desmayó. Tomó una decisión consciente de no seguir intentándolo. He leído blogs escritos por aventureros y expertos en supervivencia que estudian situaciones extremas. Y esto es en realidad más común de lo que se piensa. Se llama síndrome del abandono. Cuando el cerebro humano es empujado más allá de sus límites, a veces simplemente se rinde. No de forma dramática, no con un grito o una pelea. Simplemente decide que sentarse y morir es más fácil que dar un paso más. Pero entenderlo no lo hace menos aterrador cuando lo estás viendo suceder. Y lo que siguió fueron 8 horas que perseguirían a Pulchen por el resto de su vida. Primero, intentó hablar en su inglés rudimentario, en nepalí, en el lenguaje universal de la desesperación. Probablemente mencionó todo lo que se le pudiera ocurrir. La familia de Subrata esperando en casa, la celebración que lo recibiría cuando regresara, lo cerca que estaban de la seguridad. Pero ¿cómo razonas con alguien cuyo cerebro ha dejado de funcionar correctamente? Cuando las palabras fallaron, Pulchen hizo algo que va más allá de cualquier descripción de trabajo, más allá de cualquier cantidad de dinero que le estuvieran pagando. Decidió arrastrar físicamente a su cliente a seguridad. Quiero que realmente pienses en esto. Caminar a nivel del mar, incluso unos pocos metros, es agotador. Y mucho más arrastrar a otro adulto. A 8.750 metros, donde cada paso se siente como correr un maratón, donde tu cuerpo se está apagando minuto a minuto por la falta de oxígeno, Pulchen intentó cargar a otro ser humano durante 4 horas agotadoras. Sus músculos debían estar gritando por un oxígeno que no existía. Su espalda se doblaba bajo el peso. Su propia visión comenzó a nublarse por el esfuerzo. Y después de todo ese dolor, todo ese esfuerzo heroico, solo se movieron 90 metros. Fue entonces que Pulchen se derrumbó junto a Subrata en la nieve. Ambos hombres jadeaban en el aire enrarecido. En ese momento, estaba claro que ambos estaban muriendo, solo a diferentes velocidades. Y acostado ahí, Pulchen se enfrentó a una decisión para la que ningún entrenamiento te prepara. Su medidor de oxígeno se acercaba al vacío. Había estado en la zona de la muerte por casi 20 horas. La congelación ya estaba reclamando sus dedos de las manos y los pies. Su propio cuerpo estaba comenzando a fallar. La matemática era brutal y simple. Quedarse y que ambos mueran. Irse y tal vez, solo tal vez, uno de ellos lo logre. Pulchen se quedó más tiempo de lo que debía. Su supervivencia se convirtió en un volado. Cuando Pulchen finalmente se puso de pie para irse, imagino que Subrata todavía estaba consciente, todavía sentado ahí en la nieve, todavía negándose a moverse. Hicieron contacto auricular.
Pulchen se despidió, le prometió enviar ayuda, sabiendo que a 8.750 metros la ayuda era imposible. Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que Pulchen eligió la vida, mientras que Subrata eligió lo contrario. Mientras Pulchen descendía, el descenso casi lo mata. Sin oxígeno, su cerebro comenzó a funcionar mal. Comenzó a alucinar, a ver personas que no estaban ahí, a escuchar voces en el viento. En un momento, no podía recordar dónde estaba o por qué caminaba solo en la nieve. Su cuerpo se movía en piloto automático, siguiendo rutas grabadas en la memoria muscular de años de escalar. Izquierda en esta roca, derecha en esa formación de hielo, asegura aquí, descansa allá. Todo mientras su mente consciente flotaba en algún lugar entre la vida y la muerte. De alguna manera, y ni siquiera Pulchen recuerda cómo, tropezó y llegó al campamento 4 al amanecer. Otros escaladores lo encontraron con congelación grave, hablando incoherentemente, más muerto que vivo. Le tomó días recuperarse lo suficiente para explicar lo que había sucedido ahí en la oscuridad, cerca del escalón de Hillary. Lamentablemente, cuando los equipos de búsqueda Sherpas finalmente se aventuraron en la montaña para buscar a su cliente, encontraron a Subrata exactamente donde Pulchen lo había dejado, todavía sentado en la misma posición, congelado en el lugar donde decidió no moverse. Ahora, cuando la noticia de esto se dio a conocer, el internet explotó. Algunas personas llamaron a Pulchen un héroe por intentarlo tanto tiempo. Otros lo llamaron cobarde por rendirse. Guerreros de teclado que nunca habían subido más alto que sus escaleras debatían si había tomado la decisión correcta. Pero aquí está lo que realmente me molesta de toda esta situación. Pulchen no debería haber sido puesto en esa posición en primer lugar. Aquí hay algo que la industria del turismo de aventuras no quiere que sepas en absoluto. Los Sherpas están renunciando, no solo cambiando de compañía o tomándose una sesión libre. Están dejando el Everest por completo y diciéndole a sus hijos que hagan literalmente cualquier otra cosa para ganarse la vida. Y cuando comencé a investigar por qué está sucediendo esto, encontré algo escalofriante. A pesar de los riesgos, el Everest se ha vuelto un destino masificado. Mientras que en 1996, menos de 100 personas escalaron la cumbre, en 2023 lo hicieron más de 650, creando peligrosas filas de espera. 2/3 de los escaladores no tienen la experiencia necesaria, y los Sherpas, que reciben un pago mínimo, son quienes arriesgan sus vidas para rescatarlos. Esto está destruyendo la conexión espiritual que las comunidades Sherpas tienen con la montaña. La verdadera tragedia es que se ha creado una industria donde se espera que los Sherpas mueran por los sueños de aventura de otros. Y ahora, están empezando a decir no. ¿Qué crees que debería haber hecho Pulchen? ¿Debería haberse quedado con Subrata aunque eso significara que ambos murieran? ¿O tomó la única decisión que tenía sentido en esa situación? Déjamelo saber en los comentarios. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo video. Sea audaz y vive con valentía.